Hace unos días usted hablaba de ética empresarial, presidente, y también ha dicho que la prensa se regula con la prensa. Déjeme pedirle su opinión sobre lo que publicó el conductor de Sin Censura, Vicente Serrano, hace unos días. Hay mano política en medios de comunicación. ¿Qué tan importante resulta para su gobierno y esta cuarta transformación separar el poder político del poder mediático? Fuera máscaras. El dueño de Animal Político se llama Gerardo Márquez Camacho y es miembro de una familia con vínculos priistas en Hidalgo, como David Penchina, el exdirector de Infonavit, que usted mismo ha dicho que ganaba 700,000 pesos al mes, y Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación de Peña Nieto. Debe investigarse a esta familia que presuntamente fue beneficiada durante la gestión de Penchina en Infonavit, que llevó a construir miles de casas de interés social. ¿Protegen en Animal Político a Penchina y a Osorio Chong? Con estos antecedentes, presidente, también publicamos que Animal Político es uno de los verificadores de contenido de Facebook en México. Animal Político define qué es verdad o qué es fake news. Y yo le pregunto, ¿y quién verifica al verificador? Por eso le pregunto, ¿qué tan importante es para usted, presidente, separar el poder político del poder mediático? Muchas gracias. Bueno, mire, yo creo que lo importante, lo esencial es separar el poder político del poder económico. Esa fue la recomendación que me hizo uno de mis asesores, un migrante en San Quintín, que lo escuché y estoy totalmente de acuerdo con lo que me expresó hace como 2 años, año y medio, en una gira allá por San Quintín. Me dijo: licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora la reforma que se necesita es separar al poder económico del poder político. Y es sabio el consejo, fue un buen consejo, porque lo que sucedía es que el gobierno estaba al servicio de una minoría, era un comité al servicio de grupos de intereses creados. Entonces, cuando se da la separación de poder económico con poder político, pues el gobierno representa a todos, a ricos, a pobres, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a los que son creyentes, a los que no son creyentes, a todos los mexicanos. Puede ser que el poder económico estén medios de comunicación, porque también había esa mala costumbre, no de ahora, de tiempo atrás, de que se protegían los poderes económicos con los medios de comunicación. Pero ya no existe eso, ya esto cambió y está siendo aceptado por todos. Yo no tengo presión de medios de comunicación, no tengo presión de empresas,
a veces hay cuestionamientos a lo que hace el gobierno, pero esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es normal en una democracia. Lo importante es no mezclar el poder económico con el poder político, es como no mezclar la delincuencia con la autoridad, porque ese es también otro vicio que había, el que se aliaba la delincuencia con la autoridad y no había fronteras. Imagínense en un municipio en donde el secretario de Seguridad Pública lo propuso la delincuencia, pues ya no hay ninguna garantía de seguridad para los ciudadanos. Y así era, porque en las campañas para ganar recibían dinero, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es importante la moralización del país. Entonces, ganaban y había que entregarles la Secretaría de Seguridad Pública y luego la Secretaría de Obras y luego ya de plano la presidencia municipal completa. Entonces, esto tiene que irse erradicando, acabando. Hay que separar. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. Una cosa son los negocios privados y otra cosa son los negocios públicos. Nada de mezcolanza. Y no utilizar al gobierno para proteger intereses de particulares. Precisamente en ese sentido, presidente, entonces se va a investigar por parte de su gobierno esta situación que duró muchos años con Penchina y con Osorio Ya que Chong. dijimos de que no vamos nosotros a abrir expedientes, lo he dicho con mucha claridad. Si está la denuncia. Solo que haya denuncia. Y eso corresponde a la Fiscalía General. Darle seguimiento, también el compromiso de no detener ninguna denuncia, de no impedir, obstaculizar una denuncia, de no hablar con el fiscal para decirle, me congelas ese expediente. Ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable, ya es otra cosa, ya no hay impunidad, pero nosotros no promover estas denuncias, lo dije hasta en la toma de posición, porque entonces tendríamos que abrir muchísimos expedientes, no habrían juzgados suficientes, cárceles, y estaríamos dedicados a eso. Imagínense cuánto desgaste y no podríamos sentar las bases del México del futuro. Muchos pueden decir, es que si se mete a la cárcel a los corruptos, así ya se construye un México distinto, nuevo. No, necesariamente. Lo más importante es que el marco legal cambie
que se pueda castigar la corrupción y gobernar con el ejemplo, y que sea mal vista la corrupción, que podamos estigmatizar la corrupción. Aunque no les guste a mis adversarios, pero decir guácala, fuchi, ishcareca al corrupto, o sea, que el que tenga una mancha de corrupción no se la pueda quitar ni con todo el agua del Grijalba y del Usumacinta y del Golfo de México. Que no se celebre la corrupción. Es que ese era el peor de los males. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Además, llegó al extremo de que no se sentían corruptos y podían decir que el que se robaba una bolsa en el mercado o una cartera era un ladrón, y ellos estaban haciendo negocios, business. Entonces, es un cambio completo. Ya no se permite la corrupción y hay esta separación de poder económico con poder político. Esto no significa que no se pueda hacer negocios en el país, claro que sí. No podríamos sacar adelante a México solo con la inversión pública, se requiere la inversión privada, pero es un proceso para que las empresas privadas, particulares, también actúen con un código de ética. Yo les comentaba que hace poco una asociación de grandes corporaciones de Estados Unidos, que durante 50 años tenía como propósito obtener utilidades, acaba de reformar sus propósitos y en un código de ética ya establece que no solo las empresas deben de buscar las utilidades, sino que tienen que estar atentos para que sus trabajadores obtengan buenos salarios, buenas prestaciones, que las empresas no deben de afectar el medio ambiente, que tienen que actuar con honestidad. Todos son los cambios que se están dando en el mundo. Nosotros nos da mucho gusto porque esto es lo que venimos haciendo, y esa decisión la tomaron después de que nosotros hemos decidido erradicar la corrupción en el país, y hemos hablado también de las empresas y de su responsabilidad ética, y que haya utilidades razonables, utilidades justas, no atracos, porque a veces era conseguir un contrato. Hay casos documentados en donde se recibía el anticipo para vender algo. ¿Se acuerdan de los carros tanques de Pemex? Que
se dieron los anticipos y nunca se hicieron los carrotanques. O sea, se quedaban con el anticipo. Y ahí está en un juzgado el litigio. Se van a pleito. Ahora que estuve también allá en la península de Yucatán, pasé por Ticul, hay un hospital que lo dejaron inconcluso, una empresa que tiene 3 hospitales inconclusos. De estos contratos que daban, que les llaman APP, por los cuales el gobierno del estado o el gobierno federal tiene que pagar muchísimo dinero. Si un hospital cuesta 500 millones, terminan pagando en 20 años 5,000 millones, 10 veces más y a veces 20 veces más. Y antes se comprometía el presupuesto de los estados, eran acuerdos con Hacienda, y al constructor se le pagaba año con año. Bueno, se sigue pagando porque ni modo que no pagáramos esas deudas con este sistema que establecieron en el periodo neoliberal. Y entonces, en este hospital que dejan a la mitad, lo contrata un gobierno en Yucatán. Llega el nuevo gobierno y revisa de que no estaban cumpliendo, no estaban avanzando en la construcción y decide cancelar el contrato. Entonces ahora la empresa está pidiendo de indemnización por daños, porque se detuvo el contrato, 150 millones de pesos. Entonces ahí está, en ruinas, ¿sí?, abandonada la construcción. Entonces estamos buscando la manera de resolverlo, pero ahí la empresa tiene que entender de que es un abuso. Si ellos no cumplieron, estar pidiendo ahora 150 millones de pesos para reiniciar la obra. Entonces, estas cosas son las que ya no pueden seguirse dando. Acabar con toda esta corrupción. ¿Por qué se hacían estas cuestiones? Bueno, porque se negociaban en Hacienda, los mismos de Hacienda les hablaban a los gobiernos estatales para recomendarles a estas empresas, y así pagando del presupuesto año con año por estas obras. Ya eso se terminó. Esto los tiene algunos enojados, pero van a ir entendiendo. Afortunadamente ya muchos saben que esto ya no se puede seguir haciendo. Lo mismo en el caso de las facturas falsas, oposición, porque no les gusta que se sancione a quienes llevan a cabo estos ilícitos,
Imagínense cuánta evasión fiscal está documentado, incluso la Oficina de Investigación Financiera ya ha presentado casos de posibles delitos por este tipo de facturaciones. Acuérdense ustedes de cuando salía un reportaje de que una empresa financiaba una campaña, iban a ver el domicilio de la empresa y era una casa modesta, pero en muchísimos casos a veces ni sabía el señor de la casa o era un trabajador. Hay pruebas de todo esto. Entonces, ¿cómo permitir que eso continúe? ¿Cómo oponerse a que sea delito grave el falsificar facturas, el que haya empresas fantasmas? Tenemos que terminar con todo eso, porque significa, entre otras cosas, evadir impuestos, menos recaudación, y entonces el gobierno tendría, como lo hacían, que aumentar los impuestos, que crear impuestos nuevos. ¿Cuál era el pensamiento, la concepción predominante en estos conservadores corruptos, tecnócratas, neoliberales? Pues era que había que cobrar más impuestos. ¿Qué fue la reforma fiscal? Pues eso, que la gente se apretara más el cinturón. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que es el gobierno el que se está apretando el cinturón. No estamos pidiendo que el pueblo se apriete el cinturón. Así de claro, porque salían con el cuento de que era muy poco lo que se recaudaba, lo que se cobraba de impuestos en México con relación a otros países. Entonces, por lo mismo había que aumentar los impuestos. Pero en el supuesto de que fuese así, lo primero que tendría que hacer el gobierno es dar el ejemplo de una administración honesta, eficiente, sin derroche, y ya después, si no alcanza, después de que no hay corrupción, después de que hay austeridad y no alcanzó, entonces ver la posibilidad de que haya más contribuciones. Pero aquí era aumento de contribuciones y seguía la robadera y el derroche. Muy injusto, muy desigual. Entonces sí hay un cambio en ese sentido. Bueno, vamos a ver con Jocelyn.